buenas noches a todos los asistentes a nuestro cuarto webinar. Estamos aquí con la presencia de nuestros expositores. En primer lugar va a exponer Luis Carlos Blanco como nuestro vicepresidente de Marketing y Comunicación, y posteriormente va a exponer nuestro invitado especial, Leo Alvarado, presidente de la UNEP Guatemala. Por lo tanto, antes de empezar, quiero hacerles un pequeño anuncio de que mañana, por el tema del Black Friday, vamos a hacer un descuento del 20% para todo aquel profesional que se inscriba a nuestro curso de gestión de procesos de negocio BPM, que empieza este lunes 30 de noviembre. Bueno, sin más preámbulos, le invito a Luis Carlos a empezar su exposición. Gracias. Perdón, ahí tenía un problema de sonido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todas las personas. Buenas noches en el caso de algunas personas por ahí que están fuera de Bolivia. Mi nombre es Luis Carlos Blanco. Represento actualmente a ABPMP Bolivia en la cartera de lo que es marketing y publicidad del capítulo. Y actualmente tengo esta oportunidad para poder compartir con ustedes una pequeña presentación y compartir más que todo lo que es la disciplina de gestión por proceso, BPMP, que creo que es lo que a todos nos apasiona, nos gusta y nos tiene hoy presentes, ¿no? Lo que vamos a encarar hoy, y bueno, les agradezco por favor si ven algún problema de audio, sonido, video o imagen, me puedan informar, y con mucho gusto podemos volver a repetir sin ningún problema. Las preguntas las podemos coordinar después de los 20 minutos de presentación o al final, eso vamos coordinando. El tema de hoy que voy a presentar sería modelado de procesos, básicamente enfocado a lo que es el CBOK. Para los que no conocen, es el cuerpo de conocimiento de la disciplina de BPM, establecido por la Asociación Internacional de Business Process Management, ABPMP. Y bueno, básicamente nosotros usamos como referencia el CBOK o el CBOK para como base de la disciplina, y en este caso vamos a hablar del modelado de procesos. Como resumen introductorio para empezar a conversar un poco sobre el tema, un pequeño índice de lo que vamos a conversar, que sería una introducción al modelado de procesos, que es modelo de procesos, el uso de estos modelos o modelados de procesos, introduciéndonos un poco al contenido, cómo se elaboran estos modelos, identificando la identificación y diferenciación un poco de tipos, diferentes conceptos de modelo de proceso, y finalizando por ahí un poco en lo que son modelos estáticos y dinámicos, que también puede ser muy útil poner sobre la mesa ahora. Todo esto como introducción para lo que viene después, que se complementa, ¿no? Algo para empezar es básicamente estamos hablando de qué es el modelado de procesos de negocio. Como se puede ver, hay mucha información sobre modelado y uno puede encontrar diferentes conceptos. Una de las definiciones que podemos ver o establecer sería que un modelado es la representación gráfica de un proceso. Si bien la gestión por procesos de negocio, o BPM, Business Process Management, es una disciplina gerencial que integra las estrategias y los objetivos de una organización con las expectativas y necesidades de sus clientes, principalmente, mediante el foco en los procesos punta a punta. Para ello, esto engloba distintas estrategias, objetivos, la cultura de la organización, estructuras organizacionales, roles, políticas, modelos, tecnologías, para analizar, diseñar, implementar, gestionar el desempeño de estos procesos, transformar o finalmente establecer el gobierno de los procesos. Para analizar y diseñar, posteriormente implementar y gestionar el desempeño y finalmente transformar los procesos, es fundamental que los distintos actores de la organización puedan entender y puedan explicar y sobre todo comunicar los procesos actuales y futuros que tiene la organización. En este sentido y para ello, contamos con distintos medios para esta comunicación y transmisión de estos procesos. Puede ser una transmisión oral, puede ser
una narración escrita, o lo que finalmente vamos a abordar, que es la representación gráfica de los mismos, a la cual definimos como el modelado del proceso. Entonces, graficar o representar gráficamente un proceso es lo que podemos denominar nosotros como modelado. Sería un concepto, digamos, general. Ahora, ¿cuál es la definición de modelo? Creo que primero deberíamos definir cuál es la definición de modelo. Un modelo es un bosquejo, puede ser un bosquejo, puede ser un esquema, que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y de la forma más completa posible, pero sin pretender inicialmente aportar una réplica de lo que existe en la realidad. Los modelos son muy útiles para describir o al menos tratar de comprender mejor la realidad. Entonces, si vamos avanzando un poco en el concepto, que por ahí es un poco redundante, pero considero que es importante mencionar, si buscamos en Google, un buscador estándar, o en Wikipedia, nos dice que el modelado de procesos es el estudio de los procesos de negocio con el fin de desarrollar un modelo abstracto sobre el mismo que permita comprender el proceso y comunicarlo con los demás. Entonces, ahí vamos abordando un poco y ampliando un poco más los conceptos, que sería representar gráficamente una actividad o un conjunto de actividades que denominamos procesos, con la intención de poder comunicar y sobre todo comprender qué es lo que se está haciendo. Pero vamos al concepto que nos brinda ABPMP en su CBOK versión 4.0, que nos dice que el modelado de procesos es un conjunto de actividades implicadas en la creación de representación de un proceso de negocio existente o propuesto. Entonces, en resumen, podríamos definir que hablamos de modelado como una representación gráfica de un conjunto de actividades que denominamos procesos, en la cual queremos estandarizar y queremos comunicar principalmente a los integrantes de nuestra organización, sin perder obviamente el foco y estar alineados con los objetivos, estrategias y lo que busca el core del negocio de la compañía, enfocado principalmente en el objetivo principal, que sería nuestro cliente o el cliente de esa organización. Existen diferentes usos de modelos de procesos, que es lo que vamos a continuar abordando ahora, el uso de los procesos. Los modelos generalmente muestran un flujo de trabajo, las dependencias y las secuencias de actividades. En el mundo de hoy, las personas en las organizaciones necesitan comunicarse entre ellas, que es lo que ya hemos mencionado anteriormente, para ver cómo organizar el trabajo de la mejor manera. Entonces se preguntan, por ejemplo, dentro de las organizaciones, ¿qué pasos son necesarios para seguir un proceso? ¿Quién los debería realizar? ¿Si se deberían terciarizar estas actividades? ¿Cuál debe ser el desempeño? ¿Y cómo se mide? ¿O cómo se capacita? De acuerdo a un escritor relacionado a la disciplina BPM, que es White, él menciona que las personas usan modelos de procesos para respaldar sus conversaciones, ayudando a la comunicación y comprensión, actuando como respaldo para prácticamente todos los programas de mejora. Tales modelos forman la base de una referencia global del negocio, detallando cómo la operación se integra. Forman parte del material de la capacitación y actúan como base para compartir las buenas prácticas dentro de la empresa. Entonces, podríamos resumir que es importante notar que no solo las personas son las destinatarias de los modelos de los procesos. Los modelos pueden ser principalmente entradas para un entorno de soportes de negocio también. Entonces aquí damos un paso más adelante y vamos avanzando con los conceptos, donde definimos que el modelo de proceso no solamente nos va a permitir que la organización tenga conocimiento de las actividades, sino que también el entorno de soporte para negocios, que nos enfocamos específicamente en tecnologías. Entonces, existen diferentes niveles de procesos que estos se pueden definir, o cada organización las puede definir en función a sus objetivos, a sus estrategias.
yo ahora les comparto una estructura de distintos niveles como a medida de ejemplo, ¿no? Nivel 0, que está enfocado a las estrategias, a la cadena de valor de la organización. Un nivel 1, que podríamos decir el nivel del negocio, que alinea específicamente los procesos de punta a punta, es decir, end-to-end, que son conocidos end-to-end o punta a punta. Un nivel 2, que son operaciones de flujo de trabajo. Y un nivel 3, que está enfocado a las actividades o procedimientos. Existen distintas formas de clasificar estos niveles, ¿no? Básicamente, los procesos pueden ser modelados en distintos niveles de detalle. Eso queda muy a criterio de cada organización y de cada estructura, digamos. El CEO de una organización, por ejemplo, necesita tener una visión muy macro y estratégica de los procesos de la organización, mientras que un analista junior, por ejemplo, de compras, requiere conocer sus tareas con un nivel de detalle mucho más instructivo, si se puede decir. Por lo tanto, las organizaciones necesitan definir niveles de modelado de procesos en una estructura jerárquica, que es lo que tratamos de mostrar un poco en este ejemplo. En los niveles más altos encontraremos los procesos relacionados a la cadena de valor, y en los niveles más bajos, nivel 3, podemos encontrar los procesos más a detalle que está relacionado a los que ejecutan el proceso como tal, ¿no? Como mencioné anteriormente, cada organización define estos niveles de modelado en función a muchos factores, ¿no? A su contexto, a sus necesidades, a sus estrategias. Aquellas que deciden adoptar, hay otras organizaciones que deciden adoptar un marco referencial o un framework, que podríamos llamar, que existen como referencia. Otras organizaciones un poco más maduras deciden crear su propio framework o su propio marco de trabajo. Entonces estábamos conversando y hablábamos sobre el uso de los modelos de procesos, ¿no? Y hablábamos un poco sobre los niveles, los distintos niveles que las organizaciones van a decidir definir. Si bien está definido estructuralmente en el CBOK que debe existir distintos niveles de procesos, queda un poco abierto a que cada organización distribuya estos distintos niveles en función a su nivel de madurez principalmente. Como mencionaba, hay organizaciones, por ejemplo, que se basan en la cadena de valor de Porter y otras que son mucho más maduras intentan definir su propia cadena de valor, ¿no? El siguiente punto que mencionamos es un poco ya, una vez entendimos el concepto, o al menos transmitimos el concepto de qué es modelado y los distintos niveles, hablamos sobre el uso de estos modelos de procesos. Entonces, la pregunta es, ¿qué contiene un modelo de proceso de negocio? Según ABPMP, un modelo de procesos incluye iconos que representan actividades, eventos, decisiones, condiciones y otros elementos del proceso. Cada notación, que posteriormente se va a abordar un poco más a detalle de los distintos tipos de notación o formas de modelar o dibujar o representar gráficamente. Cada notación o herramientas de modelado variará en la forma de representación o en la cantidad de componentes que éste incluye. Es decir, un modelo podrá contener distintos elementos o informaciones. Puede contener entradas y salidas, por ejemplo, patrones de llegada o distribución, eventos, resultados, costos, valor agregado, reglas de entrada, roles, también reglas de salida, así como reglas de entrada, reglas de decisión, que son bastante comunes, probabilidades, tiempos de trabajo, de manipulación, de transmisión, tiempos de espera, entre otras cosas, ¿no? Entonces es importante entender que en esta parte del concepto del uso de los modelos de proceso nos enfocamos básicamente a distintas herramientas, entre icono, gráfico, conexiones, relaciones, que nos va a permitir graficar o modelar o visualizar gráficamente la secuencia de actividades que nos va a llevar a definir nuestro proceso en distintos niveles que según se establezca en la organización. Ahora es importante
la identificación de un modelo de proceso, que así como seguramente muchos de ustedes han escuchado o en algún momento han tenido esta duda de cuál es la diferencia entre un proceso y un procedimiento, también existe, sin intención de abordar o desviarnos del tema, también existe muchas dudas o muchos por ahí confusiones en lo que respecta a cuál es la diferencia entre un diagrama, un mapa y un modelo de proceso. Básicamente los diagramas, los mapas y los modelos tienen diferentes propósitos y aplicaciones, aunque tienen la misma información, pero a distinto detalle, ¿no? Entonces podemos definir, para ir avanzando, que un diagrama es el descriptivo en un nivel mucho más alto, ¿no? A alto nivel, donde solamente podemos considerar, por ejemplo, los hitos y de cómo las actividades se van agrupando en distintos subprocesos. Sería lo que se denomina un big picture, ¿no? Una imagen grande del proceso, muy fácil de entender, sin muchas conexiones, y que hacen un resumen ejecutivo, podríamos decirlo, del proceso. Luego tenemos lo que es el mapa a segundo nivel, el mapa, que sería ya un segundo nivel, que comenzamos ya a incluir diferentes gateways o puntos de decisión. ¿Y esto para qué? Esto para que nos pueda permitir en este punto de decisión, en estos gateways, en estos puntos de decisión, que a los gestores del proceso principalmente puedan sacar estadísticas, por ejemplo, ejemplos de estadísticas simples de cómo se comporta el proceso, y ya vamos teniendo un segundo nivel de proceso que se modela o se denota en un mapa, ¿no? Y finalmente lo que son los modelos, que está ligado más a la parte operativa del proceso. Tiene comunicación directa con otros usuarios, con los stakeholders, con otros procesos, tiene muchas interacciones, mucho más detalle. Entonces, en este sentido, podríamos concluir que un diagrama es de mucha utilidad para la alta dirección de una organización. Un mapa está direccionado mucho más a la gerencia de mandos medios de una organización, quienes se enfocan en la planificación de los procesos. Y un modelo estaría más enfocado a los supervisores de los procesos y a los analistas, que son quienes ejecutan finalmente estos procesos, ¿no? La información es la misma, la diferencia, el nivel de detalle que estas tienen, ¿no? Este gráfico que ahora voy a proceder a ampliar es muy interesante y me gusta compartirlo, seguramente lo han visto antes. Es un diagrama donde podemos ver la secuencia de diagrama, mapa, modelo, versus la relación que tienen estos con el envolvimiento de TI o IT, Departamento de Tecnología, y lo que es el negocio. Entonces podemos ver, por ejemplo, que mientras menos detalle, que sería un diagrama, que lo que ya hemos mencionado anteriormente, que es de mucha utilidad para la alta gerencia, tiene mucha mayor relación y mucha mayor utilidad y está más relacionado al negocio como tal. Y a medida que vamos avanzando, llegando a un nivel de mapa o tal vez a un nivel mucho más alto, que es un modelo, tiene mucha más participación lo que es TI, ¿no? Lo que es tecnología, y evidentemente a medida que haya mayor detalle, interviene más TI con el objetivo de poder optimizar procesos, incluir tecnologías y poder hacer mucho más eficiente esos procesos. Entonces, una vez que ya tenemos un poco claro, o bueno, la intención de transmitir esta información, finalmente hablamos un poco de lo que son los modelos estáticos y dinámicos. Hablamos de grandes rasgos de cuáles son los conceptos de modelado, para qué modelamos un proceso. Más adelante en la siguiente ponencia vamos a entrar, nuestro invitado especial va a entrar mucho más a detalle de las diferentes alternativas de notación que existen para poder modelar, ¿no? Entonces, en ese mundo de diferentes notaciones o herramientas, podemos definir modelos estáticos o modelos dinámicos.
El modelo estático representa un solo estado de un proceso de negocio o de ciertos elementos de un proceso de negocio, que podrían ser estas representaciones estáticas, establecen líneas base, documentan etapas de configuración, representan ciertos estados futuros basados en posiciones, suposiciones de objetivos o riesgos del proceso, gestionan el cambio, etc. En cambio, los modelos dinámicos, podemos definir estos modelos o algunos elementos de un modelo que se pueden construir con características dinámicas. Algunos ejemplos de estos modelos dinámicos incluyen aquellos que están diseñados, por ejemplo, para permitir la interacción de un usuario, o aquellos que muestran el desarrollo de una tendencia a lo largo del tiempo. Ahora existen diferentes herramientas para estos modelados dinámicos, ¿no? Diferentes herramientas que te permiten no solamente modelar, sino también automatizar, modelado de primer nivel que nos pueden permitir o nos proporcionan capacidades de interacción dinámica con otras herramientas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la versión más básica de una herramienta de modelado probablemente nos ofrecerá capacidades de simulación. No quisiera entrar muy a detalle de decir marcas o nombres de herramientas, pero hay distintos tipos de herramientas en el mercado que nos pueden permitir estas bondades, ¿no? De modelado, de análisis de procesos estadísticos. Hoy, sobre todo en este último periodo, ha habido mucho desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, mucha oferta de nuevas tecnologías o herramientas que nos permiten este modelado dinámico. Y la contribución de los modelos estáticos y dinámicos, que es importante mencionarlo, a menudo un esfuerzo de modelado se beneficia de una mezcla de modelos estáticos y dinámicos. Finalmente, esa mezcla entre dinámicos y estáticos, por ejemplo, cuando se considera una configuración de un proceso a futuro, que es lo que denominamos el proceso TUI, o al alimentar datos de muestra a través de un modelado de proceso dinámico, podríamos ver cómo funciona el proceso real, digamos. Entonces, en resumen, esa es una pequeña diferencia conceptual como para que puedan tener claro entre procesos o modelos estáticos y dinámicos. Bueno, de antemano les pido disculpas por ahí por los problemas que tuvimos hace unos minutos. Ya llevo 24 minutos, que es el tiempo que tenía. Si tienen alguna pregunta, consulta, por favor, estoy a la orden. Hay una pregunta de WhatsApp corporativo. Dice, ¿qué diferencia hay entre un diagrama de flujo y un modelo de proceso? Ok. Bueno, básicamente, bueno, de todas maneras, un poquito estas ponencias, estos webinars también, la idea es que podamos interactuar entre todos, ¿no? Yo les voy a pasar por ahí un concepto, pero si alguno de los compañeros o alguien quiere aportar, también bienvenido. Básicamente un diagrama de flujo, obviamente, sería lo que habíamos conversado o lo que había tratado de explicar en una instancia. Tiene muy poco detalle, a gran un big picture, digamos, de los procesos, de las actividades principales. No tiene gateways, no, bueno, o si los tienen, no tenemos forma de poder medir procesos. En un modelado, obviamente, podemos automatizar, que es lo que habíamos hablado hace un momento. El momento de modelar procesos nos va a permitir modelar. Va a depender mucho qué lenguaje o qué notación usamos para modelar, que eso más adelante lo vamos a ver. Pero básicamente el flujograma es muy básico, un big picture, que generalmente empezamos así cuando hacemos una CIS. Podemos empezar haciendo un pequeño flujograma de primer nivel, big picture, identificar las actividades principales y sobre esa base empezar a hacer todo el análisis de ASIS y modelarlo finalmente a un nivel de modelo, valga la redundancia, ¿no? Ahí, Luis Carlos, yo te complemento que alguna vez escuché un ejemplo que me gustó para diferenciar entre un diagrama y un modelo de proceso. El diagrama uno podría compararlo contra estos mapas físicos o impresos que teníamos antes, donde uno podía ver el camino a seguir, ¿no?
¿Estaba toda la información en el mapa? Sí, estaba toda la información en el mapa. Ese es el diagrama de proceso. El modelado sería el equivalente al Google Maps, por ejemplo, ¿no? Aparte de que está el diagrama, tienes mucha más información que la puedes ver desde diferentes ángulos, diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, Sí, los dos son mapas, pero el modelado tiene mucha más información que te más permite información. tomar mejores decisiones. Ahí como para Excelente, complementarte un poco en la excelente. pregunta. Muchas gracias. No sé si tienen más preguntas ahí, creo, en el chat. Bueno, aquí tengo 4 preguntas más, yo las voy a leer. Jefferson Anaya, gracias, buenas noches. Disculpas por aquella interrupción, bueno, nunca nos pasó, pero estamos siempre preparados para todo. Bueno, la pregunta dice, ¿cuáles son los mejores softwares para modelar procesos? ¿Cuál recomendarías? Buena pregunta. Pues, personalmente no tengo mucha experiencia en sistemas de modelado. He usado un par, pero creo que en realidad el mejor software de modelado o el mejor sistema o herramienta va a depender mucho qué es lo que la organización está buscando, ¿no? En qué nivel de madurez está y qué es lo que hoy realmente necesitan. Hay herramientas muy poderosas, pero si nosotros no tenemos identificados nuestros procesos clave, no tenemos alineados con la estrategia de la organización, no tenemos los ASIS identificados, digamos, es muy difícil poder avanzar. Entonces, personalmente uso, hay muchas tecnologías, ¿no? Está Visagi, que creo que es lo más común ahora, pero no quisiera por ahí dar nombres porque la intención acá no por ahí es hacer publicidad, digamos, en ningún sistema. Pero si quieren después, la persona que hizo la pregunta, podemos conversar y yo le puedo dar, digamos, alguna recomendación, si fuese el caso, o contactar con un par de compañías que nos han estado apoyando en todo este transcurso en la BPMP, por ejemplo, internacional. Lo invito a ver, a seguirnos en las redes sociales. Tenemos dos webinars que hicimos con diferentes proveedores de sistemas, de procesos, tanto para modelado, para simulación. Entonces ahí van a poder sacar sus propias conclusiones. No quisiera por ahí direccionar yo con un sistema que por ahí termina no ser el adecuado para lo que esa persona que preguntó o su organización está buscando, ¿no? Sí, efectivamente, para complementar también lo que dice Luis Carlos, el Visagi he visto que es ampliamente utilizado porque hace una semana o 2 semanas atrás terminé un curso de la PUC Río, de la Pontificia Universidad Católica, y la profesora utilizó el Visagi para mostrarnos el modelaje de procesos en BPMN 2.0. O sea, si se está utilizando en Brasil, también se utiliza aquí en Bolivia mucho el Visagi. Bueno, tal vez por su simplicidad o porque también está disponible ahí para una descarga gratuita. Gracias por la respuesta, Luis Carlos. Y tenemos una pregunta de Rodrigo Almaraz, quien enviamos un saludo muy grande. Y dice así, ¿cuál es la diferencia entre modelado y diseño de procesos? Indica. Ok. Bueno, básicamente el modelado de procesos es la construcción, ¿no? De lo que son las secuencias de actividades, que es lo que habíamos hablado inicialmente. Y, y la segunda pregunta era modelado versus cuál, perdón, que se me fue la Diseño audición. de procesos. Entre diseño y modelado, ok. Sí, Cuando uno diseña el proceso, ahí yo les puedo compartir, me gustaría compartir la presentación nuevamente, bueno, si no se las menciono. Hablamos del ciclo de vida de procesos, ¿no? En el ciclo de vida de procesos, nosotros tenemos, ahora se los voy a compartir para que quede un poco más claro esa respuesta. Ok, un segundito. Sí, ya está compartiendo, sí. sí, ya se puede ver. Ok, excelente.
Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la presentación tenemos el ciclo de vida de procesos en el slide 2 que habíamos hablado, donde empezamos con la fase 1, que es alineación con la estrategia y las metas, el diseño de los procesos como tal, los diseños al cambio, que involucra todo lo que es el modelado, el análisis, diseño del proceso, medición del desempeño de los procesos. Posteriormente, desarrollar las iniciativas, que es pasar al to be, implementar cambios y medir. Entonces, todo lo que es el diseño engloba básicamente, una vez tenemos el modelado hecho, hacemos el análisis y procedemos a diseñar todo lo que involucra la cadena de procesos, digamos, desde el inicio a fin, el end-to-end, y tenemos obviamente mucho más detalle y aplicamos y apostamos a un to be, digamos, a un proceso de mejora. Me parece que esa sería la diferencia. Digamos. Muy bien. Bueno, como tenemos que dar paso a la exposición de Diego, porque él tiene un tiempo límite también, vamos a hacer las preguntas restantes al final de la exposición de Diego Alvarado, y de esta forma ya estaríamos cumpliendo con todas las preguntas. Entonces vamos a dar paso a Diego, por favor. Luis Carlos, gracias por tus respuestas. Y por favor, Diego, si nos puedes compartir tu pantalla, empezar tu presentación. Gracias. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver ya mi pantalla? Y ahora les pongo esto en pantalla completa. Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes o buenas noches a todos los que están conectados. Gracias por acompañarnos. Gracias, primero que todo, a Alberto y al equipo de ABMP Bolivia, que tuvo, pues, para bien invitarme a participar en esta sesión. Muchas gracias. Es un gusto estar acompañándoles hoy. Y continuando un poquito con lo que ya venía hablando Luis Carlos, vamos a agarrar esta segunda parte para platicar sobre el repositorio de procesos. Entonces, digamos, una vez que tenemos estos modelos ya de alguna manera habilitados, lo que tenemos que preguntarnos es justamente dónde vamos a alojar toda esta biblioteca, cuál sería nuestro repositorio donde vamos a ir colgando estos procesos, y durante los próximos minutos pues vamos a hablar de algunas consideraciones importantes tanto para la selección de la herramienta como para los criterios para mantener el orden y la estructura y sacarle valor a este repositorio. Así que primero, pues obviamente, como comentábamos, dentro de un mapa, dentro de un modelo, podríamos perfectamente capturar información más allá de las actividades y tareas, de los recursos, de la tecnología, de los costos, de los tiempos, en los que también el proceso es importante llevar ese seguimiento y esa trazabilidad. Pero al final la esencia de los repositorios viene para aportarnos estructura en cuanto al orden, la organización de cómo están estos procesos aquí almacenados, que después permita tomar decisiones y generar análisis de nuestros procesos. Por darles un ejemplo, recientemente tuve una solicitud del equipo de seguridad donde necesitan arrancar por un entendimiento de los procesos para determinar cuáles procesos tienen un impacto en la continuidad de negocio y cuáles tienen un tema por riesgo reputacional. Y lo que tenemos que voltear a ver es justamente ese inventario de procesos y poder analizar y tomar decisiones en función de un portafolio ya creado. Y por otro lado, hablamos de administrar el portafolio porque las innovaciones, las mejoras graduales, la mejora continua, debiera de venir también direccionada en función de, bueno, tengo todos estos procesos ya en mi ecosistema, ¿por dónde arrancar? ¿Cuáles son los que me mueven la aguja, me podrían generar mayor valor? Así que en esta sección del CBOK 4.0, que es sobre el cual estamos basándonos para el día de hoy, arranca la conversación diciendo, mira, piensa en cuál es el propósito final de tu repositorio. Y en esa línea, tal vez para quienes es primera vez que escuchan el concepto, nos define el repositorio como ese lugar donde vamos a almacenar, donde vamos a gestionar los modelos de procesos. Entonces, algunas características, digamos, que es importante que se lleven de esta sesión es que el tener el repositorio nos va a permitir tener un lugar centralizado al cual podamos accesar, al cual podemos tener después, independientemente de dónde nos encontremos, poder accesar a este repositorio, y que permita, pues, que no nos pase lo que hoy muchas veces sucede en las organizaciones, que yo tengo un diagrama en Visagi, alguien más lo tiene en Visio, alguien más lo tiene hasta en un Excel o en un PowerPoint, y alguien tiene quizá una herramienta más robusta, pero pues si yo necesito consultar el diagrama, no lo tengo de fácil acceso. Otra cosa que nos puede pasar es que a veces venimos, hacemos los mapas, hacemos un proyecto
y se generan mejoras en el proceso, documentamos el proceso entonces ya sea el ASIS o el to be, el estado actual o el estado futuro, y después lo engavetamos y lo dejamos ahí guardado y 6 meses después, ¿qué creen? Ya no es relevante, ese proceso ya ni siquiera refleja la realidad porque las organizaciones son dinámicas y vamos haciendo cambios en el camino de estructura, de organigrama, y entonces estos cambios, si no se reflejan, pues el documento se vuelve obsoleto. Otra característica que tienen que tener el repositorio es que permita la colaboración y que permita que efectivamente yo puedo levantar un proceso el día de hoy o mapearlo en un taller, una sesión de diseño de proceso, pero después necesito capturar retroalimentación de directores, de stakeholders del proceso y que ellos también puedan aportar sus insumos para que vayamos construyendo y afinando estos diagramas. Tiene que existir una consistencia a través de la organización para que también los formatos sean estándar, tengamos un lenguaje común, si no vamos a tener procesos a nivel de actividad y vamos a tener algunos otros a nivel de proceso y otros inclusive macroprocesos. Entonces empezamos a perder esa consistencia, lo cual ya dificulta el entendimiento o la interpretación de la información que tenemos aquí almacenada. Y finalmente, el contenido, o sea, la calidad es qué contenido le estamos cargando. Yo he visto algunas herramientas que nos permiten visualizar hasta los cuellos de botella en un proceso y entonces obviamente ahí la cantidad de información que se le puede cargar es mucho mayor, poder dimensionar dónde está el mayor flujo en actividades o inclusive lo que hablábamos para poder generar simulaciones, pues el contenido se vuelve clave. Al final, si algo les puedo transmitir de por qué es importante generar este repositorio, es partir desde un cambio de cómo vemos los diagramas. O sea, si para nosotros el diagrama es la parte aburrida, administrativa, de tener que documentar y dejarlo ahí como parte del soporte, pues no le vamos a sacar realmente el valor. Pero si volteamos a ver los procesos como activos de la organización, seguramente aquí tenemos pues un valor que asignarle a estos modelos y piensen como que fuera su casa. Cuando ustedes tienen estos planos de la casa que los tienen guardados, el día de mañana quieren hacer una remodelación a la casa y si no tenemos los planos, pues podemos meternos en un problema serio. Si a lo mejor por la remodelación que estamos planteando, botamos una pared que era un pilar de la casa o movemos algún cuadro, alguna televisión del lugar y terminamos perforando una tubería y entonces se nos sale toda el agua por todos lados, pues los planos tal cual de la casa son activos que nosotros tenemos que cuidar y preservar y obviamente actualizar en la medida en la que la casa va teniendo pues remodelaciones. Lo mismo nos pasa con los procesos, se vuelven estos activos de la organización y es sumamente mucho más fácil cuando nosotros tenemos ya un proceso estandarizado y documentado, poder hablar de mejoras. O sea, si queremos hablar el día de mañana de automatizar un proceso, de meterle RPAs, meterle chatbots, digitalizar el proceso, tenemos que partir de voltear a ver estos planos y entonces decir, bueno, ¿dónde están las oportunidades? Pero si ni siquiera tenemos ese plano como para un lenguaje común, se nos pone cuesta arriba ese proceso entonces de transformar o de digitalizar un proceso. Ahora, hablábamos de que hay distintos formatos. Si bien es cierto, hay que adquirir un estándar y hay que buscar un estándar. Hoy por hoy podríamos, digamos, pensar en el tema de la notación de procesos desde la perspectiva de la BPMN, que quizá la notación líder es la más conocida, impulsada por la organización OMG. Y pues tiene una serie de símbolos, alrededor de 300 iconos que tienen un significado y para el cual pues podríamos estudiar y certificarnos inclusive en esta notación. Pero luego también hay otros diagramas que cada uno tiene su respectivo valor. Para mencionarles algunos ejemplos, ¿verdad? Está la estructura de Archimate, está las cadenas o los diagramas de Value Added Chain, como aparecen aquí del lado derecho, donde tenemos los procesos y los subprocesos pues claramente identificados. Dependiendo también de la herramienta que utilicemos, probablemente vamos a necesitar generar un Event Driven Process Chain, que es esa cadena por eventos que detonan pues actividad B o van a armar flujos de trabajo, notificaciones y demás. De hecho, mucho de lo que vemos en Microsoft, en la suite de Power Automate, viene organizado por estos eventos o esta cadena de disparadores de eventos. He visto también áreas enteras mapear sus procesos en diagramas de CIPOC, que es el diagrama de proveedores, insumos, procesos, salidas y el cliente, por sus siglas en inglés. Y estos diagramas pues también generan mucho valor desde la perspectiva de entender, inclusive cuando agarramos un proyecto de mejora, pues cuáles son todos los procesos que vamos a tener que estar tocando, impactando stakeholders, cuáles serían los insumos que hay que tomar en cuenta y las salidas que queremos dejar. Entonces también tiene su valor a nivel de una herramienta, ¿verdad? Puede ser una herramienta muy valiosa en un proyecto de mejora de un proceso.
Y finalmente tenemos pues más desde la parte técnica, los diagramas de relaciones de entidades, que pues aquí podemos tener distintos dominios como el cliente, el producto, pues aquí las ventas, aparte de los proveedores y cada una pues enlazadas a través de este diagrama de relaciones. Entonces digamos que lo importante es definir cuál es el formato con el que yo me siento cómodo, con el que va en línea con lo que comentaba también Luis Carlos de la madurez de mi organización. Quizá para contarles una anécdota personal, en mi caso, cuando me tocó impulsar el despliegue de un repositorio de procesos, justamente una de las características que buscamos y que fue clave para la decisión es tomar una herramienta que no estaba limitada por la notación de BPMN. ¿Y por qué hicimos esto? Porque no queríamos formar técnicos en notación de procesos y limitarlo a que solo ese equipo pudiera diagramar y modelar los procesos, sino que queríamos que fuera en un lenguaje más del negocio. Y entonces, si el dueño del negocio, si el líder del negocio podía narrarme su proceso, podíamos capturarlo y de alguna manera esto se podía volver un diagrama. Y si se necesitaba después a nivel de la herramienta de BPMS o a nivel de tecnología, pues podíamos construir el diagrama con notación BPMN. Pero realmente queríamos promover una cultura y un mindset de procesos que no estuviera limitado porque tuviera que ser yo un técnico en la notación de BPMN. Luego, para hablar un poco de cuáles son los distintos escenarios de uso que podríamos darle al repositorio, pues efectivamente, para hablar de tener la estandarización de nuestros procesos, qué mejor que poder ir y consultar esta biblioteca y definir, mira, estos son mis procesos, así es como los ejecuto. Cuando tenemos iniciativas de homologación, también es clave el no tener 4 o 5 formas de hacer el proceso, sino definir, bueno, este es el estándar y habrán brechas a lo mejor que cerrar para acercarnos a este estándar. Pasa mucho cuando vemos empresas multinacionales y que en un país se opera de una manera, en otra se opera distinto. Entonces, tener este repositorio permite tener el estándar. Luego, para iniciativas de transformación de procesos, definitivamente volteamos a ver este repositorio como este inventario para poder priorizar dónde queremos enfocar los esfuerzos, para hacer automatizaciones, para hacer capacitaciones. Esto es importante porque cuando yo tengo un repositorio ya rico y robusto, yo puedo ofrecerle a los nuevos miembros de la organización, mira, ven, te voy a dar tu acceso al repositorio y ahí puedes visualizar y descargar tú todo lo que necesites para saber con qué áreas interactúas, para saber con qué stakeholders tienes que empezar a interactuar, para saber también con qué tecnología te tienes que familiarizar. Entonces puede servir como parte del proceso de onboarding o de inducción a un puesto. Es una herramienta poderosísima para fines de capacitación y pues en la medida en la que sea rico en contenido también le va a facilitar a la persona el tener acceso a este repositorio. Podemos mapear riesgos y velar por temas de cumplimiento vinculados al proceso. O sea, no solo mapear el riesgo de forma aislada, sino pensar en cómo este riesgo o este control enlaza con un proceso. ¿Y por qué? Porque el día de mañana queremos hacerle un cambio y a lo mejor decimos, no, mira, quita la caja 4 y la caja 5 del proceso y resulta que esas cajas estaban justamente en ese lugar para mitigar un riesgo o servían como un control o un tratamiento para un riesgo ya identificado antes. Entonces, no verlo como escenarios aislados, sino verlos como perfectamente sincronizados. Para generar la simulación de procesos, definitivamente. El tema de M&As, adquisiciones y fusiones, integraciones de empresas que compran otra empresa y la agregan a su portafolio, pues justamente las primeras preguntas que uno se va a hacer en una M&A, pues va a ser, mira, ¿qué procesos tiene esta empresa que estamos adquiriendo? ¿Qué procesos tenemos nosotros? ¿Y dónde encontramos la comunalidad? ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Y cuál va a absorber la empresa madre a la otra? Y entonces todos los procesos se tienen que estandarizar a nosotros, o a lo mejor hay prácticas ya en la nueva empresa que podemos replicar. Entonces, todas estas decisiones y en estos escenarios, tener un repositorio pudiera ayudar y hacer una diferencia entre qué tan doloroso va a ser ese proceso. Y finalmente, pues, es parte de la estrategia. O sea, cuando uno se sienta a armar la estrategia de gestión por procesos, tiene que tomar en cuenta la habilitación y la creación de un repositorio. Luego, podemos hablar de distintas dimensiones para visualizar o entender un proceso. Entonces, aquí el CBOC nos presenta 5. Por un lado, nos habla de pensar en la organización. ¿Quiénes son las personas o los actores involucrados en el proceso? ¿Cuáles son esas funciones o actividades que se realizan? ¿Qué información se necesita a nivel de inputs o se produce a nivel de outputs? Los entregables como tal. ¿Por qué necesito este proceso? Creo que es una de las preguntas que no hay que subestimar. Hay que entender cuál es el objetivo del proceso y eso nos va a ayudar a delimitar el alcance del diagrama que modelemos, porque al final, pues si no podemos mapear la cadena de valor completa, pero si queremos enfocarnos en, bueno, necesito este proceso porque es mi ventana ante el cliente, entonces yo puedo delimitar también cómo voy a construir el diagrama en función de lo que necesito ir a capturar del cliente.
Y finalmente, pues, ¿cuál es la secuencia lógica de todos estos temas que vimos antes a nivel de establecer un marco de control también para la gestión de los procesos? Luego nos presenta el concepto de los distintos niveles. Por ahí Luis Carlos tocaba algo en este tema, así que no voy a profundizar, pero si lo vemos de una manera muy visual en un sistema, lo que nos permitiría esto es decir, mira, yo tengo una nomenclatura de procesos y entonces en la medida en la que yo tengo este marco de procesos, yo puedo agarrar desde el nivel más alto, que pudiera ser una categoría. Aquí, por ejemplo, recursos humanos. Si yo entro a esta categoría, encuentro un grupo o encuentro grupos de procesos y entonces me encuentro el tema de ausencias, el tema de reclutamiento, el tema de inducciones, el tema de desempeño. Y bueno, me quiero enfocar en el de reclutamiento. Entonces bajo a este y encuentro los procesos, cómo están relacionados entre sí. Y aquí pues puedo querer consultar el proceso de la publicación de la posición. Entro a este y me voy al nivel 4. Y aquí estoy viendo ya las actividades. Y entonces aquí lo que estoy entendiendo es qué se hace en el proceso. Y el paso a paso viene en el nivel 5, que es el cómo se hace. Y aquí podemos tener instructivos, manuales, procedimientos estándar cargados para que entonces, como bien decía Luis Carlos, si lo queremos ver a la luz de un ejecutivo, podemos presentarle el nivel macro, la visión de bosque, o a nivel de un analista, pues bajar tan a detalle como el manual que le guíe en el paso a paso de qué es lo que tiene que hacer. Y para estos efectos podemos utilizar distintos marcos de clasificación de procesos. Aquí les presentamos dos. Por un lado está el SCORE, que por sus siglas es el Supply Chain Operations Reference, que tiene pues un cierto framework que es pues internacionalmente conocido para la parte de supply chain. Y por otro lado tenemos el PCF de la organización APQC. Yo personalmente estoy mucho más familiarizado con el PCF. Es un marco que tiene procesos estándar y que de alguna manera nos ofrece esa nomenclatura para poder tener un lenguaje común. Y créanme que cuando uno tiene talleres con los dueños de los procesos y de repente uno arranca la sesión con, bueno, háblenme de su proceso. Si tú tienes sentada a la persona de cada país o de cada unidad de negocio, no siempre es una conversación transparente y fluida, ¿verdad? A veces el entendimiento de un dueño de proceso es distinto de lo que pueda tener el otro, o de una geografía es distinto por legislación o por las regulaciones del país. Entonces, a veces es una pregunta muy abierta que pudiera entramparse muchísimo si no tenemos esa facilidad para poder hablar un lenguaje común. Y entonces aquí el PCF justamente nos ofrece eso. Nos dice, mira, no es exhaustivo, no es que solo estos sean los procesos en las empresas, pero la gran mayoría de empresas tienen estos 13, digamos, categorías y dentro de cada una, si bajamos, podemos bajar a grupo, proceso, tarea o actividad. Y entonces ahí pues ya podríamos ver el detalle que necesitemos consultar. Y tanto más, yendo un paso más todavía, yo sé que no es el contenido de esta sesión, pero si yo quisiera después conectar un proceso con sus indicadores, sus benchmarks, pues siguiendo una nomenclatura me es mucho más fácil después rastrearlo y buscarlo y empatarlo con mejores prácticas. A nivel de la arquitectura de procesos, pues pensemos que en los repositorios podemos colgar y enlazar contenido de diferente tipo. Desde la perspectiva de procesos, pues como ya hablamos con la notación del proceso como tal, el diagrama de proceso. Desde la perspectiva de gente, conectar con el organigrama y quién hace qué. Obviamente aquí a veces entra en conflicto la visión más vertical y en silos de los procesos con la visión más horizontal de los procesos end-to-end, pero es factible y el repositorio debiera darnos esa capacidad de visualizar las dos perspectivas. Y finalmente el tema de tecnología. O sea, si el día de mañana, por darles un escenario, la empresa toma la decisión de que se quiere salir de su ERP o quiere cambiar la plataforma que utiliza para gestionar sus procesos, su BPMS, pues qué mejor que tener una forma rápida a través del repositorio de extraer un reporte y visualizar cuántos procesos al día de hoy se ven impactados por esa herramienta y no tener que estar levantando esa arquitectura, sino decir, mira, perfectamente yo genero un reporte y aquí te puedo decir cuáles son los procesos en los que esa herramienta tecnológica en particular está habilitada o nos estamos apalancando para estos procesos. Y el día de mañana, si queremos reemplazarla, pues podemos traer a la mesa a todos los actores o stakeholders de esta herramienta también. Cuando seleccionemos la herramienta o traer algunas recomendaciones para evaluar las capacidades que tiene que tener la herramienta, que ustedes al final terminen decidiéndose, pues aquí les presentamos tres. Por un lado, tiene que tener la capacidad de admitir escenarios de uso actual en la organización e implementar de alguna manera rápida pues estas mejoras o estos cambios que le hagamos al proceso. Tiene que tener la capacidad de volverse escalable. Esto quiere decir que a la medida en que crezcamos, los escenarios de uso que planificamos también se adapten a nuestra demanda de crecimiento y a que sea una capacidad que no sea limitada a un grupo, sino que se vuelva tan grande como la organización lo pueda demandar. Y finalmente tiene que tener la capacidad de ser compatible con notaciones estándar para después migrar el contenido. ¿A qué me refiero con esto? Pues
para darles otro ejemplo, cuando a veces uno ya tiene ciertos procesos levantados en un Visagi o en un Visio, pues es perfectamente, pues estos formatos son exportables y entonces después podemos también cargarlos a una herramienta y no volver a arrancar los diagramas de cero, sino solo importarlos y tenerlos ahí almacenados. Entonces digamos que ya hay una parte ganada y el día de mañana si yo también me tengo que salir de ese proveedor y contratar otra herramienta, pues puedo hacer una extracción de mis procesos, otra vez pues son mis activos, el proveedor me va a dar la plataforma, pero últimamente el contenido es el mío, entonces yo hago esa extracción y la puedo cargar o habilitar en otra herramienta, en otra tecnología. Entonces, ojo, pónganle ojo también a esa parte de qué tan factible es importar o exportar información para no generar una dependencia con el proveedor tecnológico, sino tener esa versatilidad si es que lo necesitáramos. A nivel de herramientas que lo han preguntado, efectivamente no voy a promover una, no voy a decirles, miren, esta es la solución a todos sus problemas, creo que va a depender de qué están buscando. Y aquí mi recomendación sería definir cuáles son los criterios, cómo se alinea su estrategia de BPM en la organización y en función de eso tomar la decisión. Nosotros, cuando me tocó seleccionar un repositorio, justamente lo que hicimos fue voltear a ver nuestros pilares, cuáles eran los pilares de la gestión por procesos y el framework que estábamos impulsando y en función de eso, cómo la herramienta cumple o no con los distintos pilares. Entonces, pues decíamos, mira, en la perspectiva de gobierno me aporta en este sentido, en la perspectiva de mejoras me aporta en esto, en desempeño me aporta en esto. Y a la luz de eso, pues hacer mi matriz para comparar y determinar cuál es la solución que nos funciona. Lo que sí es cierto es que hoy la mayoría de BPMS o IBPMS, que es el Intelligent Business Process Management Suite, en donde ya traen capacidades predictivas o de simulación, traen pues, la facilidad de colgar nuestro repositorio de procesos, ¿verdad? Es parte de los componentes que nos van a ofrecer o nos van a decir, mira, yo te ofrezco el modelado, la automatización, la simulación de procesos y definitivamente el repositorio como tal. Pero ya queda bajo nuestra responsabilidad qué estructura le vamos a dar al repositorio y a la información ahí cargada. Entonces, esto conecta con este punto de gobierno, en donde también tenemos que pensar en que en la gobernanza de los procesos tenemos que tomar en cuenta, entre otros, algunas perspectivas como los distintos niveles en los que voy a mapear mi proceso, los indicadores con los que voy a medir el desempeño tanto de los procesos allá adentro como el desempeño de mi repositorio. Vamos a hablar también una parte de indicadores ahorita al final. ¿Cuál es ese ciclo de vida y cómo empata mi repositorio para facilitarme y permitirme gestionar mis procesos en su ciclo de sus distintas etapas? ¿Y cómo puedo priorizar yo los procesos y catalogarlos dentro de mi repositorio? Algunas actividades clave que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de desplegar su repositorio es tomar en cuenta roles y permisos, quién puede crear procesos, quién puede aprobar procesos, quién puede solicitar cambios. Y aquí un factor clave que lo resalto al final del slide es conectemos con el gobierno de procesos. No debiera ser responsabilidad de un centro aislado el administrar el repositorio y tomar decisiones sobre los procesos, sino que tiene que estar conectado con los dueños. De tal manera que la herramienta nos habilite tener el repositorio aquí, pero si hay que hacer un cambio al proceso, notifique o solicite la aprobación del dueño. Si hay que proponer mejoras y proyectos de transformación del proceso, tiene que involucrar al gobierno del proceso. Si yo necesito agregar nuevos roles, nuevos pasos o automatizar algunos y eso me genere quitar FTEs para poder empezar a ver estos componentes de tecnología que me van a acelerar el proceso, tengo que voltear a ver el gobierno del proceso. Entonces, que no se manejen como temas aislados, ¿no? Que lo conectemos directamente con el gobierno y toda esta estructura de roles del proceso. Luego, pues ya hablamos un poquito de crear nuevos modelos, cuál es ese gobierno, cuál es la parte de mantenimiento, eventualmente si hay o no ventanas de mantenimiento que hacerle a la herramienta, ya desde la perspectiva más técnica. Si hay que retirar modelos, cuál es el flujo que hay que seguir para aprobar el que se guarde o se clasifique, se archive un proceso. ¿Cómo garantizamos el estándar? Eso tiene que ver con temas de calidad. ¿Cuál es ese checklist mínimo que requerimos a la hora de levantar un diagrama? ¿Cómo podemos medir el valor? Basado obviamente en los escenarios de uso que le demos. Que haya una línea de soporte, un equipo interno que pueda atender las consultas y los inconvenientes que se presenten en la herramienta, pero también se pueda escalar al proveedor y nos tenga también acuerdos de nivel de servicio claramente definidos. Cómo llevamos las versiones a través de, pues los procesos van a ir evolucionando, entonces yo tengo que ir actualizando mis diagramas, pero definitivamente que no se me vuelvan obsoletos. Y por otro lado, cómo vamos publicando y haciendo de conocimiento de la organización estos lineamientos y este gobierno, que también debiera ser como la columna de lo que vamos a armar en el repositorio. Finalmente, todo esto, muchas veces lo que viene es a servirnos para armar el playbook. Si ustedes están familiarizados con el contexto de deportes, pues han visto que a veces los directores técnicos lo que hacen es agarrar el libro de jugadas en el fútbol americano
o voltearse a ver en la pizarra cuando tienen los últimos segundos en un partido de básquetbol y entonces dibujan a quién hay que pasarle la pelota y a quién tienen que dejar y liberar para poder hacer el tiro libre. Entonces, estos temas, digamos, que vienen a ser los métodos y las convenciones que vamos a adoptar a la hora de desplegar nuestro repositorio. Entonces, aquí pues mi recomendación es una de las tareas primarias que tienen que hacer una vez que adquirieron el software, antes de hacer el kickoff, antes de hacer la campaña de comunicación, el despliegue, es sentarse y levantar el playbook bajo el cual ustedes después le van a habilitar a todos los usuarios el acceso a la herramienta, pero van a decirles, mira, estos son los métodos y convenciones que vamos a adoptar. Esto es cómo vamos a garantizar nuestro estándar y que la información que aquí carguemos tenga esta estructura y esta secuencia lógica. Y algunas mejores prácticas, pues obviamente es pensar siempre en la perspectiva de cómo me aporta valor. No se trata de tener procesos por tenerlos ahí almacenados, sino eventualmente qué haremos con la información que está ahí guardada, qué nivel de contenido le quiero dar. Quizás muy ambicioso en un inicio levantar todo, levantar las dimensiones de costos, de tiempos, de dueños, del diagrama, pero a lo mejor arranco con el proceso y quién hace qué, y después le voy dando los demás componentes. A nivel de formato, ¿cuál va a ser la nomenclatura? Si es que voy a adoptar un estándar y un código correlativo para cada diagrama que voy creando, pues también es importante definirlo. A nivel de gobierno, ya hablamos de algunas mejores prácticas y actividades que implica la gobernanza. Y finalmente, y no menos importante, ¿qué tan fácil es usarlo? O sea, otra vez, si es un software que se vuelve necesario pasar por semanas de entrenamiento para que yo te dé acceso a la herramienta, piénsensela, porque a lo mejor no va a ser lo que nos va a ayudar a desplegarla. Que tiene que ser algo que se pueda usar fácil. O sea, pensemos en el iPhone o en los teléfonos móviles, en las aplicaciones, en Facebook. Todas estas están pensadas para que sea fácil que cualquier persona desde el día 1, yo no tuve que bajar un manual de Facebook, yo no tuve que bajar el manual del iPhone, lo agarras y lo empiezas a usar. Y entonces es muy intuitivo. Creo que aquí la palabra clave es esa experiencia del usuario se vuelva muy intuitiva. Busquen que su repositorio tenga estas características, que sea fácil de usar para que sea obviamente una herramienta que se adopte. Y finalmente, la pregunta que muchas veces nos hacen es, ¿cómo sé si me va a generar valor? ¿Cómo sé si al final vale la pena invertir en esto o no? A veces no es el paso uno. Uno no arranca contratando un repositorio desde el día 1. A veces hay que ir ganando batallas antes y consiguiendo credibilidad para que nos den los fondos después para poder invertir en un repositorio. Pero cuando ya lo tenemos, hay que regresar y decir, mira, aquí está el retorno que nos está generando. Entonces, algunas ideas de cómo podemos dar visibilidad a esto. No se trata solo de decir cantidad, como les digo, no se trata de decir, mira, tengo 10, 100, 1000 procesos ahí. Digamos que ese es un indicador bien, pero no nos va a terminar de convencer. Pero sí podemos hablar de qué porcentaje de personas lo están utilizando, cómo está la adopción, más allá de yo que soy entre comillas, el responsable o el experto en procesos en mi organización, quién más lo está usando y con qué tasa de uso o frecuencia ingresa y descarga el contenido y lo visualiza y lo enriquece. Segundo, cuántas iniciativas se han habilitado derivado de que tenemos el repositorio o gracias al repositorio o que han venido a complementarse y reforzarse gracias a que hoy tenemos un repositorio donde va a quedar almacenado todo ese conocimiento. Y finalmente, ¿cuál es la tasa con la que estamos actualizando la información? ¿Qué tan dinámico se está volviendo el proceso para venir, enriquecer, actualizar y mantener vigente y relevante los diagramas que ahí tenemos? Así que con eso quiero pasar entonces a dejar unos minutos para que podamos hacer algunas preguntas, compartir comentarios. Hola, Diego. Hola. Hola, Diego, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Te saluda Juan Carlos Beltrán de Lima, Perú. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, me parece interesante tu ponencia, tu charla. Solamente quería complementar el tema de los repositorios. Actualmente estamos trabajando con BPMN como un lenguaje estándar para diagramar, para mapear y para generar un modelo de procesos. Ahora, este BPMN se puede complementar con otros modelos, ¿no? Que pueden ser generados a través de una herramienta como Archimate, ¿no? Entonces, puedes complementar tu diagrama BPMN con otros diagramas para poder tener un repositorio más legible, más entendible por el usuario, ¿no? Ahora, el BPMN lo puedes tú representar para diferentes usuarios, ¿no? Un usuario analista, un usuario final o un usuario desarrollador, dependiendo del tipo de usuario que se requiere, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el repositorio porque no solamente a nivel de procesos, sino también podemos tener un repositorio a nivel de reglas, a nivel de casos, ¿no? Entonces, a lo que voy es
generar esa cultura de estandarización, trabajar basado en estándares, ¿no? Tipo el BPMN, tipo DMN, tipo CMMN, que están estandarizados. Entonces, promover eso y apoyado de otras herramientas y de otros conceptos que también lo has plasmado, ¿no? Y también orientados también a las pymes, ¿no? Facilitar ese ambiente colaborativo. Mejor no lo hubiera podido decir. Gracias, Juan Carlos. Creo que complementaste con unos puntos súper valiosos. El tema de DMN, pues toda la parte de la anotación para decisiones y gestión de las decisiones es algo que es clave. Hay un diagrama que alguna vez le vi a una presentación de Mauricio Bittencourt, donde justamente hace esa conexión de cómo tu notación de PMN conecta con la notación de decisiones y se vuelven parte de la gobernanza de los datos, ¿no? De la misma gestión de datos de la organización y cree que tecnología lo va a amar y lo va a abrazar porque le va a servir como un insumo relevante de cara a esfuerzos que tengan que ver más un componente tecnológico y por otro lado organizacionalmente pues tiene su valor. Así que gracias, Juan Carlos, totalmente de acuerdo con tu contribución. Bueno, tenemos preguntas del chat varias. El primero, Diego Almaraz dice: saludos, Diego, buenísima presentación. ¿Qué debería contener un proceso para estar adecuadamente documentado y para formar parte del repositorio de procesos? Es la pregunta. Me encanta tu pregunta, Rodrigo. Te voy a decir por qué. Porque, te soy sincero, métanlo aunque no tenga todo. No esperen que esté perfecto. Esa sería mi recomendación. Si esperamos a que el diagrama tenga todos los elementos, va a pasar 6 meses o más para que carguemos un diagrama. Entonces, mi sugerencia sería iterar. O sea, arranquemos con una primera versión del diagrama y definamos cuál es el estándar otra vez en el famoso playbook o el libro de jugadas que necesito tener y probablemente va a tomar tiempo. También para ser muy aterrizado, quizá año 1 vas a un proceso hasta nivel 3, pero luego año 2 ya te puedes empezar a meter al tema de costos y tiempos. Si tienes una herramienta que te permita llevar tiempos, pues lo puedes hacer antes quizá. Año 3 quizá te vas a meter a ver ya riesgos, controles, mejoras. Entonces, yo por ahí te diría, hay que definir qué es el estándar, pero no hay que esperar hasta tener todo para cargarlo, porque eso también puede ser algo que te frene y entonces se vuelve contraproducente. Y entonces tu estándar se vuelve una camisa de fuerzas que no te permite cargar información. Yo te diría que ahí lo que hay que pensar es, bueno, ¿cuál es el mínimo producto viable con el que puedo cargar mi diagrama o mi modelo al repositorio? Y en función de eso, pues lo podemos ir enriqueciendo en el camino y ojalá adoptemos una cultura de al menos cada 6 meses, una vez al año, voltear a ver el proceso. Y que ya no dependa de ti tampoco. Si tú lo levantaste la primera vez, se lo entregas al dueño del proceso y le dices, señor dueño, aquí están los temas que le hacen falta. Yo con mucho gusto los puedo apoyar el otro año o en meses para que complementemos, pero que no dependan de que tú seas el único que lo pueda enriquecer o actualizar, por eso la facilidad del uso, sino que a lo mejor pues vamos iterando y afinándonos en el camino. No sé si del todo contesté tu pregunta, pero mi recomendación sería no esperar a tenerlo todo perfecto, sino ir arrancando con la parte que tengas y definiendo tu estándar y cómo lo vas a ir cerrando. Ok, gracias, Diego. Tenemos otra pregunta de Gabriel Tejeda Barrera. ¿Qué tal, Diego? Independiente al cuadrante de Gartner que nos compartes, con base a tu experiencia, me gustaría saber qué repositorio de información has utilizado más, sobre todo en pymes, y qué ventajas les has visto tú. Mira, vi una presentación en una conferencia justamente de APQC, donde una pyme presentó que ellos habían hecho su repositorio en PowerPoint. O sea, ellos dijeron, mire, lo que hicimos fue, levantamos todos los procesos de la organización en PowerPoint y lo teníamos en PowerPoint. Estoy totalmente de acuerdo que no es la herramienta para levantar diagramas, pero dado el nivel de madurez, dado el nivel de inversión, dado pues el aspecto cultural y la madurez que se tenía en la gestión por procesos, fue un paso, si quieres tú, pues básico, previo a migrar entonces a un repositorio más completo. Yo te diría que yo he utilizado una herramienta que se llama ProMap y la cual me parece espectacular en temas de repositorio. He visto los repositorios que ofrecen herramientas. También hay una herramienta que se llama Vic, que no es necesariamente muy cara y que también pues tiene un repositorio rico. He visto también las herramientas tal vez ahora Portal, que también tienen un repositorio de procesos. Entonces he podido ver varias. No te podría decir, mira, yo te recomiendo que compres esta porque depende obviamente de muchos factores y va a tener que responder a la necesidad de la organización y la estrategia y el presupuesto. Pero te diría que a nivel de pymes he visto empresas que lo han sabido hacer
con los conceptos correctos, aunque la tecnología no sea la más robusta. Entonces, quizá ahí lo que tiene que liderar es, a lo mejor en este caso un SharePoint de Microsoft y tenían la capacidad de tenerlo todo en un solo SharePoint con su debida nomenclatura, con la taxonomía y demás que hablamos. Para una etapa inicial cumplía su propósito. Aquí dice Juan Carlos Beltrán, solo para complementar mi respuesta. Gracias, Juan Carlos. Un ejemplo puede ser Cahuimo, de Camunda. No sé si se pronuncia, pero sí es de Camunda. Camunda sí lo ubico. Hola, hola. Luego, si quieres, Alberto, hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué tan cercano es aplicar estas prácticas de repositorio en las pequeñas y medianas empresas? ¿Lo has realizado por medio de consultorías personales, de convenios institucionales, por gremios o sindicatos? Para serte sincero, yo no lo he desplegado en pequeñas empresas o a nivel de consultorías personales. Creo que es factible, como te digo, hacerlo, pero obviamente hay retos para hacerlos en empresas grandes, multinacionales, transnacionales, por ejemplo, como en la que yo tengo la dicha de pertenecer, es un grupo de una corporación multilatina, multipaís, con distintas industrias, entonces trae sus retos el hacerlo en una empresa así de grande, pero seguramente trae sus retos también hacerlo en las pequeñas empresas y medianas, así que en este sentido, pues no sé si igual hay alguien de la audiencia que a lo mejor ya ha tenido la oportunidad que nos pueda complementar, pero te diría que personalmente no lo he visto de viva voz o en experiencia propia. Ok. Bueno, Diego, aquí hay otra pregunta de Carlos Sánchez. Nos dice, ¿qué tan cercano es aplicar estas prácticas del repositorio en las pequeñas y medianas empresas? ¿Lo has realizado por medio de consultorías personales o a través de convenios institucionales por gremios o sindicatos? Esa es la pregunta. Sí, perdón, justo fue la que acababa de contestar, que perdona que me salté ahí para leerla antes que a veras, pero tal cual, yo creo que te decía, no he tenido la oportunidad de acompañar a una pequeña o mediana empresa en el despliegue de su repositorio. Ok, bueno, yo estoy buscando, había una pregunta en el Facebook, no sé quién la puede ver, por favor. He visto una pregunta ahí. A ver, aquí está. Bueno. No sé si aplica lo que has expuesto tú, pero a ver, dice Javier Saucedo. Sobre los modelos estáticos y dinámicos, ¿se podría profundizar en las diferencias? Dice. Si quieres, le doy chance a Luis Carlos, si quieres complementar en esta parte y luego, pues igual, con gusto te doy mi opinión. Creo que es para Luis Carlos, ¿no? Porque después no tengo más preguntas para Diego. Bueno, excelente la presentación. Tengo algunas preguntas para... Ah, bueno, aquí hay una pregunta que acaba de escribir. Ivy Gutiérrez. ¿Qué aspectos principales se deben considerar para crear un repositorio en banca? Uy, la banca tiene un componente adicional que hay que tomar en cuenta, que es la confidencialidad de la información por las intendencias o la regulación por temas, obviamente, de banca. Yo he visto que, pues, inclusive hasta en temas de tecnología, cuando tratamos temas de banca, hay que tener muchísimo cuidado y resguardo en temas de quién tiene acceso a qué. Entonces, de pronto el componente de colaboración y acceso a la información va a tener sus asteriscos cuando hablamos de la banca, porque obviamente ahí van a haber procesos y temas bien sensibles que a lo mejor no haya que tener de acceso a toda la organización, sino limitárselo a ciertas personas. Entonces, aquí creo que el aspecto principal que yo te recomendaría es esa segregación de funciones, esa clasificación de quién tiene permiso a qué pueden visualizar qué personas y que de esto también se vuelve fácilmente exportable para los entes o regulaciones que tengamos que dar visibilidad fuera, digamos, estas organizaciones o auditorías que son fuera de la empresa, en la medida en la que tu repositorio tenga la facilidad otra vez de compartir, aunque sea un enlace, y decirle, mira, aquí te comparto mis procesos, te comparto mi información, sin comprometer, pues, los temas confidenciales y propios de tu banco o de la empresa que estés igual asesorando. Creo que aquí la clave es eso, el cuidar el tema de la confidencialidad, el acceso a la información y qué tan fácil se comparte, qué tan fácil la puedes compartir con externos. Ok, Diego.
Bueno, no tengo más preguntas para tu exposición. Sí tengo algunas pendientes para Luis Carlos. Bueno, si tú creo que tenías un tiempo límite hasta 8:15, ¿no? No sé si gustas, puedes quedarte, pero si tienes que salir, Diego, te agradecemos mucho tu participación. Ha sido muy excelente la exposición, muy interesante el tema que nos has expuesto, bueno, sobre la base del BPM-SBOC y bueno, te invito a saludar y despedir a toda la audiencia. No, muchas gracias, Alberto. Pues justamente voy a aprovechar para darles las gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto poder acompañarles. Gracias a los que se conectaron. Y pues invitarles a que busquen mi canal en YouTube. Tenemos un canal que se llama Hablemos de Procesos, al cual se pueden también suscribir. Y pues podemos continuar ahí la conversación, tomar algunas otras preguntas también por esa vía. Así que si todavía no se han suscrito, el canal se llama Hablemos de Procesos, ahí en YouTube. Por ahí les voy a mandar el enlace en el chat. Pero nuevamente, muchas gracias, ha sido un gusto y espero que estemos en comunicación. Que tengan muy feliz noche. Muchas gracias, Diego. Un abrazo grande allí a Guatemala, a los colegas BPM. Gracias, Bueno, Alberto, que esté muy bien. Está bien, gracias. Bueno, vamos a complementar, respetando un poco también las preguntas que han hecho para la exposición de Luis Carlos. Luis Carlos, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, estoy por acá. Ya. Bueno, tengo algunas preguntas que han quedado pendientes porque, bueno, Diego tenía un límite de tiempo, por eso es que hemos anticipado la presentación de él, pero aquí vamos a proceder a concluir esas preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de Jefferson Anaya Romero que dice, además del mapa, coma, diagrama y modelo, ¿cuándo usar el CIPOC? Ok, el CIPOC lo usamos para identificar en realidad la cadena de valor, ¿no? O sea, es como la primera fase que hacemos para identificar un proceso y encontrar cuál es el valor que ese proceso le va a entregar al cliente. Entonces está más relacionado a lo que es Lean Management y definir en el proceso a grandes rasgos las actividades principales, identificar el valor y sobre todo después entender si existen algunos desperdicios, por ejemplo, o algunas actividades que no generan valor y medir ese, valga la redundancia, ese valor que nosotros vamos a generar directamente al cliente en el proceso que estamos trabajando o empezando a trabajar. Y de ahí, de una vez elaboramos el CIPOC, empezamos a desarrollar lo que es ya el ASIS del proceso en función al detalle que se requiera, ¿no? Okay. Sí, el CIPOC es también una herramienta Lean Six Sigma. Sí. Bueno, se utiliza para describir un proceso de principio a fin, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. A ver, quiero entenderla bien antes de plantearla. A ver, creo que aplica al tema. A ver, buenas. Dice Ángel André León. ¿Existe algún paper o libro que mencione o sugiera algo sobre qué nivel de detalle debo usar en mi organización según mi nivel de madurez? Seguramente quieres saber si hay algún libro o paper que hable de la profundidad de la elaboración de un diagrama, ¿no? O un modelo. Saludos desde Perú. Ok, muchas gracias por la pregunta. Generalmente, honestamente, no conozco un paper, pero he leído bastante bibliografía, bueno, y en mi experiencia, en realidad, el detalle o el nivel de detalle que uno vaya a aplicar en el modelo de un proceso va a depender principalmente a quién está dirigido, digamos, ¿no? Ponemos un ejemplo muy, muy superficial, tal vez, pero para que se entienda. Si yo quisiera explicarle a un comprador de un electrodoméstico y le muestro el mapa electrónico, no va a entender cómo funciona. Yo al que compra le tengo que mostrar por ahí un mapa mucho más simple para explicarle el uso y cómo funciona el proceso del electrodoméstico. Yo sé que el ejemplo por ahí es bastante básico, pero es para por ahí tratar de entender, ¿no? De explicar, perdón. Pero si se lo enseño al ingeniero electrónico, digamos, te tengo que mostrar un mapa electrónico. Entonces,
para que pueda entender mucho más a detalle. Entonces, en realidad, el nivel de detalle está en función para qué lo vamos a usar, a quién va dirigido y cuál es el fin. Al final del día, como mencioné en la presentación, la información es la misma. O sea, no es, la intención es que, independiente al nivel de detalle, se entienda el principio y el fin y las actividades principales y el valor que va a aportar o que genera ese proceso en sí, ¿no? En la organización. Okay. Pero a la consulta de bibliografía, bueno, hay bastante que le puedo compartir. Yo tengo tanto en formato digital, si quiere me puede escribir por Facebook, y le puedo compartir un poco de información, pero casi todos concuerdan con que el nivel está muy en función a la necesidad, ¿no? De que uno tenga para... Y al trabajo y al nivel de madurez también, ¿no? Al principio, cuando uno elabora el mapeo de un proceso así, empieza de lo más básico y a medida que va interactuando va mejorando el proceso y también le va dando mucho mayor detalle en el modelado. Sí. También, así para complementar, se utiliza mucho lo que es la jerarquía de procesos, ¿no? Claro. ¿A qué nivel o profundidad deseas hacer tu estudio? Y dependiendo del nivel o profundidad en el cual vas a hacer tu estudio, tendrías que aplicar cierto tipo de diagramas o modelos. Generalmente este tema del BPMN, por ejemplo, 2.0 se utiliza a nivel de procedimientos, ¿no? Inclusive a nivel de procesos, ¿no? Cuando hablamos de la coreografía de procesos. Pero bueno, depende generalmente de la, como decías tú, Luis Carlos, de la profundidad, del tipo de estudio que se desee aplicar. Bueno, creo que esta es la última pregunta, dice Gabriel Tejerina. Barrera dice, con base al CBOC y las diferentes notaciones de modelado de procesos que recomienda, uso, ventajas y desventajas, ¿no sería mejor basarnos en estas notaciones más que hablar de la diferencia entre flujo, mapa y modelo? No me quedó muy clara la pregunta en mi caso, Ya, pero... la repito porque es larga. Sí, sí. Bueno, dice, con base al CBOC, dice, y las diferentes notaciones de modelado de procesos que recomienda, obviamente El se ha CBOC. debido mostrar diferentes, ¿no? Diferentes tipos Sí. de modelado, uso, ventajas y desventajas. La pregunta es en sí, ¿no sería mejor basarnos en estas notaciones más que hablar de la diferencia entre flujo, mapa y modelo? Es que me parece que son dos conceptos diferentes, ¿no? Sí. Porque No. en el nivel, digamos, de modelado no considera la notación. O sea, yo puedo elegir una notación, vamos a decir BPMN, y si es la que yo selecciono, de igual manera voy a poder graficar con BPMN diagramas o mapas o modelos. O viceversa, puedo enfocarme únicamente a hacer todos los modelos con BPMN y también hay casos que es discutible si es bueno o no, pero hay organizaciones que sus diagramas los hacen en Visio, porque probablemente lo que decía Diego hace un minuto, cuando explicó estratégicamente para no tener personal capacitado en este lenguaje, digamos, a nivel mucho más alto, hacen los diagramas en Visio y posteriormente ya los analistas o las personas que están capacitadas en esta notación hacen los modelados, digamos. O sea, en realidad me parece que son dos conceptos diferentes. Sí, yo también estoy de acuerdo. Una cosa es hablar de ventajas, desventajas, usos y aplicaciones, y otra es hablar de la necesidad de reflejar un procedimiento, proceso, utilizando una de las nomenclaturas o figuras. Bueno, a ver, creo que ya no quedan más preguntas para la parte de Luis Carlos. Más bien tenemos saludos y felicitaciones de parte de varios de los asistentes, a quienes también por el percance que ha ocurrido, bueno, en la exposición de nuestro compañero y colega Luis Carlos. Pero bueno, hemos logrado continuar como profesionales que somos. Y no sé, Luis Carlos, si quieres despedir el evento de hoy, por favor. Sí. Bueno, de mi parte, tanto parte mía como del capítulo ABPMP Bolivia,
agradecerles a todos por su participación, por su tiempo. Los invitamos a seguir el capítulo en las redes sociales, tanto en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Aprovechamos para recordar lo que se mencionó al inicio, lo que mencionó Alberto, el tema de está el Black Friday. Tenemos muchos cursos, capacitaciones, y bueno, hay uno en particular que va a tener un descuento especial por Black Friday. Los invito a seguir las redes sociales para estar pendientes, y bueno, ya va a estar pronto el video de hoy editado por el inconveniente para que puedan verlo, y bueno, de mi parte, lo que requieran, estoy a la orden. Pueden buscar en LinkedIn como Luis Carlos Blanco y podemos conversar, y bueno, la intención de esto también es un poco intercambiar conocimientos, experiencias y fortalecer más en la disciplina BPM en Bolivia y bueno, y en el mundo, ¿no? En la región, perdón. Muchas gracias. Buenas noches de mi parte. Carlos. Muy bien, gracias a todos y bueno, buenas noches. Hasta nuestro próximo evento. Gracias. Gracias, buenas noches.